Bienvenidos a Inversores Institucionales. Mi nombre es Juan Ignacio Marrón y hoy vamos a hacer el vídeo de actualización de los niveles que aplican a esta semana, que empieza hoy lunes 16 de enero de 2023. Antes de comenzar con la actualización de niveles, vamos a hacer un repaso de no más de un minuto del informe que hemos enviado a todos los miembros del canal de Telegram, por supuesto de manera gratuita. Porque hay 3-4 cosas que nos parecen interesantes comentar. En primer lugar, la semana pasada, a pesar de las subidas que hemos visto en los índices de renta variable, han seguido las salidas netas de efectivo. Esto lo vemos a partir de fuentes como FactSet y de Refinitiv. Desde diciembre, desde 1 de enero de 2022, lo que nos encontramos es una caída en unas salidas de efectivo de casi 223.000 millones de dólares. En el caso de la renta fija, por el contrario, la semana pasada entraron 20.300 millones de dólares, lo cual es mucho más positivo. El segundo aspecto que nos gustaría comentar tiene que ver precisamente con la fuerza relativa tendencial, que es uno de los indicadores que hemos desarrollado y que publicamos y compartimos semanalmente en el canal. Este indicador lo que nos mide es la composición interna de cada uno de los activos que estamos viendo y lo compara contra una cartera de activos que suelen funcionar como activos refugio y por lo tanto donde suele desplazarse el dinero cuando las perspectivas no son las más positivas o los inversores no están esperando asumir más riesgo. Lo que estamos viendo es que en este sistema basado en la fuerza relativa tendencial, el 82% de los sectores del Standard & Poor's se encuentran con predisposición alcista. Esto quiere decir que nos estamos acercando o estamos mucho más cerca de una potencial orden de venta en el Standard & Poor's que de una orden de compra. De hecho, si hacemos un repaso de las últimas señales de compra y de venta que ha dado este sistema, pues nos encontramos con que, por ejemplo, la última orden de compra la dio el 7, la señal de compra la dio el 7 de octubre y la última señal de venta la dio el 9 de diciembre. En el conjunto, desde el 5 de noviembre de 2021, de forma agregada, lo que ha obtenido es una rentabilidad del 26,3% en términos brutos. Tercer aspecto que nos gustaría comentar, por si queréis hacerle un pantallazo, tenéis aquí todos los niveles, tanto el nivel de los market makers, que es el que determina el cambio de régimen de alcista a bajista en un determinado activo, como el nivel institucional inferior y el nivel institucional superior. Son los niveles que vamos a interpretar en cada uno de los activos a partir de ahora. Y por último, la composición de las carteras en base precisamente al nivel de los market makers, solo para posiciones de compra. Esta de aquí, que es la que estamos viendo, con una variación media ahora mismo del 30,9%, o una cartera long short, donde combina posiciones largas y posiciones cortas, que llevaría un 31,2%. La composición, las fechas de entrada y los precios de entrada, a modo de referencia, simplemente los tenéis aquí. Bueno, pues con esto ya pasamos a comentar la situación de cada uno de los activos y de los niveles, cómo los interpretamos para cada uno de estos activos. Ampliamos la pantalla y entramos en materia. Empezamos con el Dow Jones, como siempre. Bueno, pues la renta variable americana sigue en principio con predisposición alcista, al menos en lo que aplica, lo que corresponde a Dow Jones y Standard & Poor's. La semana pasada lo que decíamos es, mientras ha roto, en la medida en que ha roto el nivel de los market makers en 33.062, debíamos esperar que las subidas continuaran y lo que decíamos es, esperamos que se dirijan hasta una nueva zona de giro bajista. La semana pasada, en el vídeo del lunes, habíamos identificado una zona de giro bajista en 33.663, más o menos, si no recuerdo mal. Más o menos por esta zona. Y lo que decíamos es una zona de giro de orden menor y no nos extrañaría que siguiera subiendo hasta identificar una zona de giro bajista de orden principal o mayor, que es esta que estamos viendo aquí. Es la zona de giro en la zona de los 34.225 puntos. De momento se encuentra activada, es decir, está cotizando por debajo del nivel que hemos identificado en 34.225 y eso quiere decir que mientras cotice por debajo, las correcciones son más probables que las subidas. En caso, eso sí, de que superase este nivel, las subidas pasarían a ser el escenario principal, lo que podría llevarle a niveles
superiores, incluso a definir nuevas zonas de giro a niveles más altos, como estamos diciendo. Mientras cotice por debajo, el escenario que debemos manejar es que se pueda dirigir al nivel de los market makers, que esta semana pasa de los 33.062 a 33.576 puntos. Este cambio es muy relevante y hay que tenerlo muy en cuenta, porque en caso de perder los 33.576 pasaríamos a tener predisposición bajista en el Dow Jones y por lo tanto deberíamos esperar que cayera, y podría caer de manera muy significativa en la medida en que el nivel institucional superior en 33.537 se encuentra muy próximo al nivel de los market makers. Como sabéis, cuando se supera al alza o a la baja los niveles institucionales superiores o inferiores, y esto lo comentamos en el vídeo anterior y aportábamos estadísticas para cada uno de los activos, lo que suele producirse es una aceleración en el movimiento. Por lo tanto, en caso de perder el nivel de los market makers y además perder el nivel institucional superior, podríamos experimentar caídas de forma bastante rápida. Muy bien, pasamos al Standard & Poor's. En este caso, seguimos con una predisposición alcista desde el 6 de enero, cuando supera el nivel de los market makers en 3.860. Desde entonces lleva una revalorización del 3,1%, supera el nivel institucional superior en 3.926. Acordaros que el vídeo de la semana pasada estábamos cotizando en estos niveles y lo que decíamos es, bueno, mientras se encuentre por encima del nivel de los market makers debemos esperar que se dirija al nivel institucional superior. Y es lo que ha sucedido. Por otro lado, lo que identificamos es una zona de giro bajista de orden principal en 4.006 puntos. Esto se identifica el día 16, esta madrugada, a la 1 de la mañana en sesión asiática, y se encuentra activada. Por lo tanto, las correcciones son el escenario principal. Estas zonas de giro, tenemos un vídeo que explica cuál es la base y qué características tienen, y es importante destacar en este caso que las zonas de giro se identifican justo en el punto en el que se inicia esta línea horizontal. Es decir, a diferencia de otras metodologías que lo que buscan son pivot points, y para identificar un pivot point necesita que haya un número de velas a continuación y antes y después del llamado pivot para identificar que efectivamente es un cambio, un máximo o un mínimo relevante. En este caso utilizamos técnicas totalmente distintas basadas en las zonas en las que el posicionamiento de los institucionales empieza a cambiar de alcista, todo el desarrollo que estamos viendo anteriormente, hasta las potenciales ventas que empiezan a iniciarse, a comenzar en ese momento. Por lo tanto, seguimos. Mientras coticemos por debajo de los 4.006 puntos, las correcciones son el escenario principal y podrían llevarle hasta el nivel institucional superior en 3.926. En caso de superar 4.006 puntos, desactivaría esta zona de giro y las subidas podrían continuar hasta definir una nueva zona de giro bajista. ¿Por qué una zona de giro bajista? Pues porque ya no tenemos más referencias, solo tenemos 3 referencias: el nivel de los market makers, el nivel institucional superior y el nivel institucional inferior. Por encima del último nivel institucional, que sería el superior en este caso, lo único que nos quedan son las zonas de giro. Muy bien, pasamos al al Nasdaq. El índice tecnológico esta semana también ha sufrido cambios en cuanto al nivel de los market makers, que baja hasta los 11.620 puntos. Como veis, el desarrollo alcista que ha tenido desde la última zona de giro alcista que identificábamos el 28 de diciembre en 10.689 puntos ha sido bastante importante. Y ahora lo que nos encontramos es con una nueva zona de giro, en este caso bajista, en los 11.559,7 puntos. Mientras cotice por debajo, debemos esperar correcciones que podrían llevarle al nivel institucional inferior en los 11.320 puntos. En caso de superar los 11.559, esperaríamos que se dirigiera al nivel de los market makers 11.620, y ese sí que es el cambio relevante. De hecho, pasaría a tener predisposición alcista. Acordaros que el Nasdaq, el índice tecnológico, tiene predisposición bajista desde el día 13 de septiembre y estamos ya en el mes de enero. Perdió en ese momento el nivel de los market makers en 12.556 puntos y lleva una caída del 8,8% desde entonces. Por lo tanto, es muy relevante que tengamos en cuenta el posible corte al alza que pudiera experimentar a partir de ahí subidas el índice Nasdaq. Pasamos al índice de volatilidad. En el índice de volatilidad lo que nos encontramos es una contracción
que continúa, fijaros, desde el 28 de octubre, donde perdió el nivel de los market makers, que cotizaba en ese momento en 27,55, llevamos una caída superior al 24%, del 24% ahora mismo, e incluso ha llegado a ser algo superior. ¿Qué tenemos ahora mismo? Lo que nos encontramos es que está cotizando por debajo del nivel de institucional inferior en 21,97. En la medida en que cotice por debajo, la última referencia que tenemos son las zonas de giro alcistas. De momento lo tenemos en 20,44. Mientras cotice por encima de 20,44, debemos esperar que la volatilidad pueda continuar subiendo, pueda subir. En caso de romper al alza 21,97, ahí sí lo que podríamos esperar es una subida mucho más rápida de la volatilidad. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo siempre, cuando se vulnera a la baja o se rompe al alza el nivel institucional inferior o el nivel institucional superior, es cuando se producen los movimientos generalmente más violentos. Lo estamos viendo aquí, por ejemplo, con una subida pues bastante considerable, lo estamos viendo aquí con subidas también bastante considerables, lo estamos también viendo aquí, y la última vez que lo estamos viendo es precisamente la semana pasada, el jueves, cuando rompe a la baja el nivel de los 21,97, produciendo pues un colapso de la volatilidad. Pasamos a materias primas. Pasamos al oro, en primer lugar. El oro tiene predisposición alcista desde el 28 de noviembre, cuando rompe al alza el nivel de los market makers en 1.741 puntos, y desde entonces lleva una revalorización del 10,1%. Lo que el oro ha desarrollado es una concatenación muy larga, además, de zonas de giro alcistas y bajistas, como vamos identificando en todos estos puntos que vamos conectando. Y la última zona de giro bajista la identificamos en 1926,9 puntos. De momento está cotizando por debajo y por lo tanto esperamos que se produzcan correcciones. Estas zonas de giro que estamos viendo aquí son de orden menor, excepto esta última, que es de orden mayor. Y esto es muy importante, porque en caso de que efectivamente actúe de techo, y es algo que lo vamos a saber siempre que evidentemente cotice por debajo de este nivel, en la medida en que cotice por debajo nos podemos encontrar con que el último desarrollo alcista de orden principal, que comienza en la última zona de giro alcista en 1.620 puntos, estamos hablando de un 17% de subida desde el mes de noviembre, el 3 de noviembre, que es el último corte que se produce aquí al alza en 1.620, lo que nos podríamos encontrar es con una caída, una corrección, que si utilizáramos, por ejemplo, las referencias de Fibonacci, nos podría llevar a la zona de los 1.800, 1.770 puntos más o menos. Y no supondría ningún tipo de problema, simplemente nos encontraríamos con que la concatenación de máximos y mínimos crecientes que vemos a partir de las zonas de giro de orden menor pasarían a tener algún tipo de concatenación decreciente, para a partir de ahí definir una nueva zona de giro alcista de orden principal en la que pudiera apoyarse el oro para seguir construyendo a futuro. Lo iremos viendo, no sabemos si este será la zona de giro bajista definitiva o si habrá otras entre medias. En el caso del gas natural, lo que tenemos es una caída muy relevante del 31,9% desde que el 28 de diciembre pierde el nivel de los market makers. Fijaros la importancia que tienen estos niveles. Una caída del 30% en poco más de 3 semanas. Lo que estamos viendo es que hay una zona de giro alcista en la zona de 3,55. De momento está desactivada, está cotizando por debajo, por lo tanto las caídas podrían continuar. En caso de superar 3,55 al alza, desactivaría esta zona y esperaríamos que se produjera un rebote alcista en la cotización del gas natural. Mientras cotice por debajo, pues debemos esperar que puedan continuar las caídas. En el caso del Brent, tenemos predisposición alcista, siempre que cotice por encima de 66,58. El día 12 de diciembre es cuando rompe al alza el nivel institucional inferior en 77,09, y eso le lleva a tener pues, un desarrollo bastante rápido hasta los $82. Cae, desarrolla una nueva, identificamos una zona de giro alcista en los 79, vuelve a subir, cae, y en este caso identificamos una zona de giro alcista de orden principal
en los $78. Es importante porque la última zona de giro principal que habíamos identificado era precisamente la de los 75,68, a un nivel inferior. Por lo tanto, está desarrollando una estructura que, por lo que parece, empieza a ser alcista. No está confirmado en la medida en que la última zona de giro bajista de orden principal está en 85,51, que está ligeramente a un nivel inferior de los 85,53. En caso de superar este precio y identificar una nueva zona de giro bajista a un nivel superior a 85,84, lo que tendríamos ya es una confirmación de la concatenación de máximos y mínimos crecientes, lo que nos indicaría que la cotización del petróleo podría continuar subiendo e incluso dirigirse, como es el objetivo, al romper al alza el nivel institucional inferior en los $77,09 hasta el nivel institucional superior en los 88,53. Muy bien, pues pasamos ahora al euro contra el dólar. Predisposición alcista al superar el nivel de los market makers en 1,059. No se producen cambios en los niveles institucionales, excepto en el inferior, que pasa a subir al 1,04. Pero ni el nivel de los market makers ni el nivel superior han sufrido cambios en las últimas semanas. Lo que tenemos es un desarrollo alcista que le lleva hasta la zona de giro bajista de orden principal que identificamos en 1,08699. Desde entonces está actuando como techo, se ha girado y está desarrollando un proceso correctivo, como sería de esperar al activar esta zona de giro bajista. Lo que esperaríamos es que esta zona pudiera llevarle hasta el nivel institucional superior en 1,061 o, lo cual sería mucho más positivo, identificar una zona de giro alcista de orden principal en una zona, un precio superior al nivel institucional superior. Eso querría decir que empieza a concatenar de nuevo las zonas de giro. Vamos a activarlo aquí para que lo veáis de forma mucho más adecuada. Desde la última zona de giro, vamos a ver. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Desde el 0,97, que fue la última zona de giro alcista principal, estaríamos concatenando una zona de giro alcista principal, otra zona de giro alcista principal en 1,049, la siguiente la tendríamos en 1,08699 y lo que esperaríamos es que se pudiera producir una nueva zona de giro alcista que pudiera llevarla a niveles superiores. Muy bien, las criptos. Lo que tenemos en el caso de Ether, de Ethereum, es una subida pues, muy relevante, igual que se ha producido en Bitcoin. Esta subida se produce desde el momento en el que rompe al alza el nivel institucional superior el 4 de enero en 1216 y supera también al alza el nivel institucional superior que en ese momento estaba cotizando en 1265. Lo que decimos es que cuando se superan al alza estos niveles se produce una reacción acelerada. Bueno, pues aquí estamos viendo un ejemplo más de esa aceleración en el precio. De hecho, pues desde entonces ha subido un 22,7% y esto se produjo el 9 de enero. Identificamos una zona de giro bajista en 1.574 puntos, por lo tanto, mientras cotice por debajo de este nivel, esta zona estaría activada y esperaríamos correcciones. En la medida en que supere al alza los 1.574 puntos, desactivaría esta zona de giro y esperaríamos que las subidas pudieran continuar. En cambio, en el caso de Bitcoin, lo que decíamos la semana pasada es cuidado porque lo que estábamos identificando es una zona de giro bajista a un nivel inferior al anterior. Si revisáis el vídeo anterior estábamos diciendo eso y por lo tanto decíamos cuidado porque estaría concatenando, estaría definiendo una zona probablemente lateral más que alcista. Ethereum ya la semana pasada tenía una concatenación de máximos y mínimos crecientes, pero en el caso de Bitcoin no. Y lo que decíamos es necesitaríamos que superase los 18.117 puntos para a partir de ahí ya sí empezar a concatenar máximos y mínimos crecientes. Bueno, pues eso es justo
lo que ha sucedido. De hecho, con la ruptura al alza del nivel institucional inferior en los 17.683 puntos, vemos cómo de nuevo se acelera el desarrollo alcista de la cripto y pasa a subir, pues en cuestión de 4 días, un 17% como lleva, un 18% como lleva ahora mismo. Identificamos una zona de giro bajista en 21.187, mientras cotice por debajo debemos esperar caídas. ¿Cuál es el objetivo tras la ruptura del nivel institucional inferior en 17.683? Que se dirige al nivel de los market makers en 22.506 puntos o dólares. Mientras cotice por debajo, la predisposición es bajista, algo que sucede desde el 6 de abril. En caso de superar el nivel de los market makers en 22.506, lo que tendríamos es ya propensión alcista. Pasaría a entrar en un régimen alcista, lo que sería mucho más positivo de cara al futuro de esta cripto. Mientras cotice por debajo de 21.187, pues debemos esperar correcciones. Por lo tanto, este es el nivel crítico a vigilar. Por último, pasamos a la renta fija. Empezamos por el T-Note a 10 años. Y lo que tenemos en el T-Note es, una propensión, un régimen alcista, desde el momento en el que rompe el alza el 11 de enero el nivel de los market makers en 114,10, supera este nivel y llega al nivel institucional superior en los 110,50. Bueno, se topa justo a continuación con una zona de giro bajista de orden principal en 115,32,8, por lo tanto 115,33, por lo tanto debemos esperar que mientras cotice por debajo sirva de techo. Rompe también a la baja el nivel institucional y por lo tanto se produce una caída rápida, como estamos viendo, también acelerada, hasta el nivel en el que se encuentra ahora mismo en 114,57. Al romper el nivel institucional superior en 115,08, lo que debemos esperar es, que se encuentra ahora mismo en 115,08, debemos esperar que se dirija al nivel de los market makers en 113,74. En caso de superar el nivel institucional superior, que como veis se actualiza esta semana y cae a 115,01, lo que esperaríamos es que en caso de superar este nivel, las subidas continúen y se dirija hasta la última zona de giro bajista en 115,33. Y por último, los niveles correspondientes al T-Note a 2 años. La predisposición en este caso es bajista, cambiaría la predisposición alcista en caso de superar el nivel de los market makers en 103,22 puntos. Lo que nos encontramos es que al superar el nivel institucional inferior tiene un desarrollo no demasiado acelerado, la realidad es esa, hasta una zona de giro bajista principal en 103,11. De momento esta zona en 103,11 está actuando como veis de techo, y en la medida en que esté activada, como está sucediendo ahora, pues debemos esperar correcciones, que es lo que se está produciendo. Estas correcciones podrían llevarla hasta el nivel institucional inferior en 102,62 puntos. En caso de perder este nivel, entonces sí esperaríamos unas caídas algo más rápidas que las que se están produciendo. Por el contrario, en caso de superar los 103,11 puntos, esperaríamos que se dirigiera ahí sí a los 103,22, que sería el nivel de los market makers, donde ya sí de superarlo pasaría a tener predisposición alcista. Muy bien, pues con esto damos por finalizada la actualización de los niveles institucionales para esta semana. Y os agradeceríamos, eso sí, que si os gusta este tipo de vídeos y de contenidos, pues le dierais un like, que os suscribierais al canal y que si además queréis formar parte del canal de Telegram, donde compartimos pues mucha más información aparte de la que estamos pues compartiendo a través de YouTube, pues sois más que bienvenidos. Nada más, pues nos vemos el próximo lunes y mientras tanto, pues que tengáis buena semana y buenas inversiones.